vengo a hablar de la guerra del Golfo. Estoy hablando del proyecto MK Ultra. Project Sunshine, el proyecto Sunshine, básicamente. Buenas tardes, bienvenidos a Robotalks, un espacio para hablar y fumar en compañía de tus mejores amigos de internet, nosotros. En este capítulo, que va a ser el piloto, vamos a hablar sobre las conspiraciones. Esperemos que ustedes con nosotros pasen un buen rato. Un buen rato, nos presentamos, ¿no? Primero. Bueno, hola, somos tres amigos. Somos de Valencia, somos de 3 países diferentes. Y bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. En efecto, esto es Robotalks, es el piloto. Un piloto temático, un piloto donde hablaremos sobre las conspiraciones. Será una serie de vídeos sobre conspiraciones, es un proyecto, no tiene nombre esta serie, pero sí tenemos nombre, somos Robotalks. Nosotros somos David Pérez. Encantados, me llamo David Pérez y soy de Valencia, España. Tenemos a Igor Gipskowski. Igor Gipskowski, hola, buenos días, soy de Rusia. Y tenemos a Lucio. Hola, buenas tardes, soy de Ucrania. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Cancelado. Cancelado, terminó el podcast. En Cancelados YouTube ya antes no de empezar. sale. Y hola, buenas tardes. Soy yo, Lucio Serrano, vuestro narrador de Argentina. Mujeres, las odio duramente. Y bien, estamos aquí, nos hemos reunido después de mucho tiempo de hablar para hablar de las conspiraciones. Un tema que es fascinante, un tema que se ha hecho muy cercano a nosotros, sobre todo gracias a Internet. Y bueno, antes de empezar, porque os explico un poco, la estructura es cada uno va a tener su teoría conspiranoica de turno y la hablaremos, debatiremos, veremos si es más real, si es más ficticia, qué opinamos. Un poco analizaremos las historias que hay detrás de todo esto. Pero bueno, primero quería preguntar, antes de empezar, ¿cuál es vuestra relación un poco con las conspiraciones, las teorías conspiranoicas? Bueno, en mi caso, desde pequeñito siempre me han gustado las películas de misterio, Expediente X y todo eso. Ajá. Y desde que era bastante joven me metía en foros de internet, sobre todo 4chan, donde, pues claro, ahí siempre hay muchas conspiraciones, muchas historias de terror cortitas. Sí. Y que te hablan de misterios y de conspiraciones del gobierno, de hospitales. Entonces siempre me ha gustado mucho y siempre me he intentado meter un poquito dentro del rabbit hole que dicen. Sí. Y intentar investigar también un poco por mi cuenta. Tú, David, eres un poco los que se pone el papel de plata cuando duerme, ¿no? En la cabeza. Básicamente. Sí, básicamente. ¿Y tú, Igor, cuál es tu posición? Yo al revés, yo soy muy escéptico, yo no creo en cosas que no tienen comprobación y yo creo que si alguna teoría, cualquier teoría conspirológica puede ser demostrada, puede ser explicada por cosas muy lógicas. Bueno, y en mi caso, un poco en el centro de las posiciones, ¿no? A mí me encantan las teorías conspiranoicas, como David, soy un super fan. Y como Igor, intento ser escéptico. ¿Qué pasa? Que yo no sigo las teorías conspiranoicas como la verdad oculta, sino que las sigo como una ficción alternativa, como historias. Porque más allá de que obviamente son teorías, y la gran mayoría seguramente sean mentiras, más allá de todo esto, detrás de cada una de estas historias hay una historia divertida y de leer y de interesante, y claro, para los amantes del suspense, de la ciencia ficción, del horror, todo esto es un caldo de cultivo bien interesante, ¿eh? Totalmente. Puede ser incluso una inspiración para escribir libros o películas. Es como ver un libro o una película en la vida real. Entonces es bastante divertido. Antes de empezar, otra vez lo repito, ¿qué pensáis? ¿Qué tienen en común? Porque teorías conspiranoicas hay millones y siempre las hubo. Y las conspiraciones,
son muy diferentes. ¿Qué podemos coger qué elementos tienen en común, por así decirlo? Yo creo que cualquier teoría conspirológica se nace a partir de la necesidad de la gente de creer en algo y también por falta de explicación. Muchas cosas son poco explicadas, por eso puede tratarse de diferentes maneras. Me parece que las teorías conspirológicas se nacen desde este momento. Y sí, también parte de la responsabilidad de que se hagan tantas teorías conspiranoicas son del propio gobierno, el oscurantismo que hay alrededor de él. Muchas veces la gente lo malinterpreta y empiezan a meter ovnis y experimentos con humanos, pero al fin y al cabo es a veces las cagadas del gobierno de turno para intentar ocultar pues algún pequeño caso de corrupción o una escabechina con los presupuestos. Y entonces de ahí se intenta ocultar eso y se acaba creando una especie de conspiración más grande que la gente cree que, pues eso, que tienen a ET debajo del Ayuntamiento de Valencia o que están descuartizando niños en Benidorm. Claro, exacto. Yo un poco, claro, no había hecho esta pregunta a vosotros antes, pero como que sí que hay cosas que estoy de acuerdo. Por ejemplo, tú, Igor, hablas de que hay poca información. Es verdad, hay muchas cosas que hay poca información y ahora, sobre todo con el tema de Internet, la pandemia ha exagerado mucho todo esto, como que circulan noticias que bueno, gracias a Internet podemos compartir detalles, fotos y surgen muchísimas teorías conspiranoicas. Y lo que dice David del tema del gobierno, yo creo que es un elemento común a todas las teorías conspiranoicas. Básicamente una conspiración es una cosa donde el poder, donde el organismo de poder sea gobierno, sea empresario de mucho dinero, sea una organización supragubernamental, pues yo creo que, claro, es un ejercicio de control de información, de la poca información que recibimos. Sí, gobierno es la fuente de secretos, básicamente. Es la fuente de secretos, sí. Obviamente no sabemos nada, pero bueno, aquí estamos nosotros para comentar las cositas. Sí, ¿no? Respecto a lo que decías hace un minuto, no solamente con el gobierno, una escuela más pequeña, por ejemplo, todas estas leyendas urbanas sobre cadenas de comida rápida, sobre la carne, usar carne de rata en hamburguesas o que en el Chuck E. Cheese de Estados Unidos las piezas de pizza no encuadran, entonces tienen que ser pizzas antiguas que las cogen en las mesas de los clientes. Y al fin y al cabo todo eso es también en parte por el secreto corporativo de no decir nunca nada de lo que pasa detrás de las cortinas para que la gente no sepa pues, los secretos de la empresa. Y que la mayoría de veces tiene una explicación totalmente normal y que no es... Claro. No están usando carne de ratas del subterráneo para hacer tus hamburguesas. Totalmente. Entonces estamos de acuerdo en que una conspiración básicamente es una historia que es ocultada por quien tenga la posición de poder donde sea, ¿no? Básicamente. Y ¿quién puede guardar sus secretos? ¿Quién puede crear y guardar sus secretos? Totalmente. Bueno, y un poco es un piloto, pero bueno, queremos que sea una serie de podcast justo relacionados sobre esto, sobre teorías conspiranoicas. Y vamos a agruparlos por temas, porque teorías conspiranoicas, como dijo David, hay desde teorías de franquicias de comida rápida hasta teorías que engloban el mundo entero, vaya. Pero hoy vamos a empezar por un tema muy concreto, y son las conspiraciones que por un motivo u otro fueron reales, fueron ciertas. Exacto, conspiraciones que desde un principio la gente pues intuía o del boca a boca decían o la gente las creía, o la gente con sombreros de plata en su casa pues creía que pasaban y que al final se comprobó que sí, efectivamente pasaban y que en muchos casos incluso eran peor de lo que la gente comentaba pues en sus casas, en las calles y lo que tu padre te podía contar de noche para meterte miedo en la cama pues al final era real. Tú, Igor, bueno, has estado investigando para este podcast. ¿Qué te ha sorprendido encontrar? Me ha sorprendido que, como siempre, me sorprenden esas cosas, la conspirología relacionada con bebés, porque yo soy de opinión que hacer cosas, investigaciones contra bebés es un poco horrible. Sí, sí. Pero no hagas mucho spoiler, ¿eh? No hagas mucho spoiler, es introducción de mi tema. Y yo preparé el tema básicamente sobre eso, sobre bebés, sobre cadáveres y todo. Bueno, pues está bien que justo Igor, el más escéptico de los tres, haya tocado un tema tan delicado, tan delicado. Bueno, vamos a introducir una sección cada una, empezaré yo y os voy a contar una de las teorías conspiranoicas que fueron ciertas más famosas. En realidad no es una teoría conspiranoica en sí, pero sí que está agrupada dentro de la teoría conspiranoica de que las guerras
o por lo menos las motivaciones de las guerras, son deliberadas. Es decir, siempre hay una voluntad para que se genere la guerra. No es un accidente, no es una venganza. Siempre está la teoría conspiranoica de que las guerras son motivadas por algo más. Por ejemplo, hay teoría conspiranoica de que la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es mentira con Pearl Harbor, que hicieron Top Gun. Hay mucha gente que dice que es mentira. Hay muchísima gente que dice que el atentado del 11S es un montaje. Muchos tipos de guerras, claro, incluso desde la Primera Guerra Mundial, siempre como que no hay un consenso de que la versión oficial sea la versión real, básicamente. Y os vengo a hablar de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, la famosa Guerra del Golfo que pasó tras la invasión de Irak a Kuwait en el 90 y que finalizó en el 91. ¿Vosotros sabéis algo de la Guerra del Golfo? Algo por encima. Nada. Ninguno de los tres habíamos nacido. Aunque casi. Bueno, os voy a poner en contexto. Guerra del Golfo. Estamos Golfo Pérsico. Estamos entre dos países, Kuwait e Irak. Kuwait es el país que está en el Golfo. Irak es un país que no tiene salida al mar. Su salida al mar es Kuwait. Resulta que en el 1990, en octubre de 1990, los iraquíes, comandados por el súper conocido Saddam Hussein, invadieron Kuwait. Entonces, claro, fue un suceso polémico que bueno, en ese momento había intención en Estados Unidos de implicarse en la guerra, pero tanto la población como el gobierno estaba dividido. No estaban súper convencidos de meterse en otra guerra, menos después de lo que pasó en Vietnam. Es decir, Saddam Hussein invade Kuwait en una acción de guerra. En Estados Unidos la opinión estaba dividida por todo lo que acabo de comentar. Kuwait es un país nuevo y tampoco es un país modélico, evidentemente. Pero resulta que el 10 de octubre de 1990, justo cuando en Estados Unidos hay un debate de entrar o no entrar en la Guerra del Golfo, justo aparece en el Congreso de los Estados Unidos, en cámaras, en televisión, ante más de 50 millones de personas, una joven de 15 años, muy fotogénica, que hablaba muy bien inglés, muy bien educada, la persona ideal para transmitir todo lo que son las penurias y las tragedias de una guerra. Waifu. Una waifu. Se llamaba Najira. Tenía 15 años, lo dicho. Y salió al Congreso y contó un testimonio aterrador. Un testimonio que levantó los pelos de los 50 millones de americanos que estaban escuchando esto y que de una forma u otra los conmocionó. Voy a leer lo que dijo el comunicado que dijo Najira delante del presidente, el gobierno, todos los senadores y 50 millones de personas. Señor presidente y miembros del comité, mi nombre es Najira y acabo de salir de Kuwait. Mi hermana recorrió el desierto con mi sobrino desde 5 días en busca de un lugar seguro. No se podía conseguir leche para el bebé en Kuwait. A duras penas lograron salir cuando su coche quedó atrapado en la arena del desierto y recibieron ayuda desde Arabia Saudí. Yo decidí quedarme porque quería hacer algo por mi país. La segunda semana después de la invasión me ofrecí como voluntaria en el hospital Al-Adán, junto a otras 12 mujeres que también querían ayudar. Yo era la voluntaria más joven. Las otras mujeres tenían entre 20 y 30 años. Estando yo allí, vi a los soldados iraquíes entrar al hospital, con sus armas de fuego, sacar a los bebés de las incubadoras, llevarse las incubadoras y dejar a los bebés morir de frío en el suelo. Fue horrible. No podía dejar de pensar en mi sobrino. Este es el mensaje de Najira, 15 años, a una población que dudaba de si entrar o no entrar en una guerra en la otra punta del mundo. Una guerra que sería la segunda gran guerra en el exterior después de Vietnam. Najira, persona que sabemos su nombre, sabemos su aspecto físico, no sabemos su apellido. Apellido para que no sufriera represalias por parte de Irak. De Saddam Hussein. Tan malo, una figura del demonio. Bueno, su testimonio fue trending topic, aunque no existía Twitter, fue tendencia, se repetía muchísimo, día y noche por los medios.
Claro, y fue como un punto de inflexión en la opinión pública respecto al apoyo a la guerra. A partir de ese momento la gente lo tenía más claro. No queremos que lo que pasó en Nayira se repita. Bush padre, que en ese momento Bush padre era el presidente, citó a Nayira delante de las cámaras en varias ocasiones. Hasta 6 veces mencionó el tema de los bebés y las incubadoras en Kuwait para convencer a la población de que la guerra en el Golfo era la solución. Y lo mismo hicieron varios de los senadores que estaban interesados en forzar el ataque a la guerra. Pues resulta que 4 días después de la aparición de Nayira en televisión, el Congreso aprobó la acción militar por 5 votos de diferencia. Y 3 meses después, en enero, estaban los soldados en Bagdad. Bueno, esta historia es muy famosa, muy famosa, y habla de cómo Estados Unidos entra en la guerra básicamente a partir de la acción, el discurso, el mensaje de la joven Nayira, que dio un mensaje desgarrador. Es un mensaje donde destaca el tema de los bebés y las incubadoras. Es decir, tú imagínate una incubadora, Igor, tú sabes lo que es, ¿no? Sí, claro. Claro, tú piensas que, claro, que se llevan las incubadoras y los bebés se quedaban muriéndose de frío. Entonces, esa es la imagen que se quedó en la población. Bueno, la guerra del Golfo dura oficialmente un año. Y termina en el 91, obviamente. Y claro, terminó y el tema de Nayira se quedó un poco ahí en el pasado, ¿no? Después del conflicto. Resulta que un periodista de la ABC, un periodista americano, John Martin, resulta que empezó a hacer preguntas y no empezó a recibir respuestas, porque sin duda el mensaje de Nayira era motivo para enfadarse y motivo para apoyar la defensa de Kuwait. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Cómo podemos saber si esto es verdad? Y este hombre dijo, ¿cómo puedo saber si esto es verdad? Y lo que hizo este hombre, John Martin, fue volar a Kuwait, y el tipo hizo el trabajo que ningún periodista hizo, visitar todos los hospitales del país. Todos los hospitales del país. Entrevistó a los doctores, todos los hospitales que quedaban después de la guerra. Entrevistó a doctores, enfermeras, funcionarios del hospital. Preguntó a todo el mundo. Y la respuesta, ¿cuál fue? Que sí, hubo bebés muertos. Los hubo. Muertos por negligencias y por el bombardeo estadounidense a Irak. Hubo bebés que murieron, eso es verdad. Pero no hubo bebés que fueron sacados de incubadora a morir de frío en la intemperie. Eso nunca pasó. Nunca. De todo el personal sanitario entrevistado por Martin, ninguno de ellos conocía a Nayira. Ninguno la había visto. Nayira, que dijo que había estado trabajando de voluntaria en el hospital Al-Adán, que yo creo que es como Aladín, ¿no? Es un nombre un poco fake. Parece, la verdad. Ninguno de ellos puede confirmar, ninguno conocía a Nayira, ninguno podía confirmar la historia de los bebés. Nadie. Y ningún grupo de derechos humanos pudo confirmar ello. Ninguno. Una locura. Resulta que las investigaciones continuaron las investigaciones, y un año después, en 1992, se descubrió que Nayira no era una adolescente kuwaití cualquiera. No era una chica que agarraron de la guerra y contó su discurso, sus experiencias al mundo. No. Su nombre completo era Nayira Al-Saba, y concretamente era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Resulta que la investigación continúa. Y ella no había sido... era la hija del embajador. Podía ser la hija del embajador y haber estado en Kuwait y vivir esto perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que Nayira había sido entrenada, había sido preparada, no por su padre, había sido preparada por una empresa americana de relaciones públicas. La empresa se llama Hill & Knowlton. En otras palabras, Nayira no había estado en el país durante la invasión iraquí, ni tenía una hermana con un bebé recién nacido. La historia era completamente falsa. Era todo parte de un plan montado por la empresa de representación pública, que a su vez fueron contratados por un grupo que se llama Ciudadanos para un Kuwait Libre. Y Nayira cobró $11,5 millones. Hostia.
Nada mal, ¿eh? Uno Nada me lo mal. puedo creer. Sí, sí, Un tal cual. negocio. Sí, se dijo que, claro, sabíamos que se llamaba Nayira, pero no podían buscarla en Facebook, primero porque no hay Facebook, y segundo porque, claro, querían protegerla de Saddam Hussein, querían protegerla de las posibles represalias del poder, básicamente. Y básicamente la versión oficial fue esa, de que no vamos a contar su apellido, pero no lo contaron para que la gente no sepa que es la hija del puto embajador de Kuwait en Estados Unidos. Me refiero, esa fue todo el mundo se tragó la historia, mordió el anzuelo y nadie se molestó hasta un año después en intentar averiguar quién era en realidad. Bueno, toda esta historia de Nayira fue una locura. No solo el discurso de Nayira abrió la guerra de Estados Unidos en el Golfo, no abrió la entrada de las tropas americanas al Golfo Pérsico, sino que se creó una ONG que se llamaba Nayira. También como organizaciones por los derechos humanos tipo Human Rights Watch, que se creyeron la historia, pero aunque oficialmente se mantienen neutrales, no quieren formar parte de un bando o de otro, Amnistía Internacional dio una cifra de que eran más de 300 bebés los que habían sido dejados a la intemperie, ¿no? Los bebés de Nayira. Amnistía Internacional dijo que eran 300 bebés, lo confirmó. Pero ¿qué pasó? Luego recularon y los de Amnistía Internacional, cuando se enteraron de que la historia era falsa, denunciaron a la administración de Bush por manipular un movimiento a favor de los derechos humanos. Y es que la realidad es que los hospitales de la ciudad de Kuwait no había tantas incubadoras. Es que no habían tantas incubadoras en Kuwait. Es un país muy pequeño y en ese momento muy pobre. Y en realidad todo fue parte de una campaña para convertir a Saddam Hussein, al menos en el imaginario público, como el terrorista, como el demonio, como el dictador, como el enemigo, que posiblemente era un dictador, posiblemente era un terrorista, pero el discurso contribuyó a que lo fuera todavía más. La idea era que no podrían venderle a la gente la guerra del Golfo Pérsico sin esta historia. La gente en Estados Unidos necesita comprar la historia de la guerra para que Estados Unidos vaya a la guerra. Y esta era la mejor historia para convencer a la gente. Aquel testimonio se conoció como la historia de las incubadoras y hoy forma parte del material indispensable a la hora de analizar cómo se manipula a la opinión pública para justificar una guerra. Pero bueno, la conclusión también es los medios de comunicación, lo mal que actuaron. Como un medio de comunicación no hicieron preguntas, no se metieron en el tema ni contrastaron la verdad. No, incluso Amnistía Internacional ampliando aún más la mentira, dando una cifra exacta de bebés muertos, porque claro, no es lo mismo decir, no, es que han matado a muchos bebés muertos, que decir, no, es que justo han matado a 300 bebés, los han sacado de sus incubadoras, de las manos de sus padres, y los han dejado en el suelo para morir de frío. Eso da como cierta veracidad a la historia, da como que, bueno, coño, si dicen un número exacto es porque será verdad. Totalmente. Y bueno, básicamente esta es la historia de Nayira. Hicieron un documental muy famoso que se llama To Sell a War, que, bueno, si no me creéis podéis ver el documental, y si no me creéis, el documental ganó premios. Claro, los premios también dan validez al documental, o sea que el documental tiene que estar diciendo la verdad, porque si ha ganado premios es que está diciendo la verdad. El testimonio de Nayira. Bueno, entonces, claro, para las conspiraciones de que las guerras son totalmente deliberadas y sin ninguna razón objetiva, pues aquí hay una confirmación, una conspiración que fue cierta. La guerra del Golfo oficialmente duró un año, pero recordemos que no solo que duró un año, sino que después de ese año vienen sanciones económicas durísimas de Estados Unidos e Irak. No solo eso, sino que además Bush hijo inicia la segunda guerra en Irak, esta vez motivada por el 11 de septiembre. Toda la familia es un poco polémica, ¿no? Hicieron muchas cosas muy polémicas, toda la familia. Y padre, la hijo. familia Bush, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algún presidente de Estados Unidos que no haya hecho alguna movida satánica? Todos los presidentes son como muy polémicos, Estados Unidos, muy satánicos, ¿eh? Puedes decir satánico también, ¿eh? Sí. Menos Obama. A mí no me mires, yo voté a codos. ¿Y análisis crítico personal de la gente que salió del chat? La gente no quería pensar, ¿o qué? Lo tragaron sin pensar. Tú piensas que estamos en el 91. Es que ahora mismo yo creo que afloran más las teorías conspirativas porque
Básicamente, ahora tenemos internet, es más democrático. La gente tiene poder de informar, poder de comentar, poder compartir, poder de opinar. Antes no. Antes opinaban los 4 periodistas en los 4 diarios de los 4 países del mundo. Ahora, por lo menos, uno puede compartir una foto de un muerto y sabemos que hay un muerto en este país. Antes, eso era imposible. Antes, todo era guión. Sí, Es ¿no? que Y ahora también creer, perdona, sí. No, digas. Es que creer en la opinión de una chica de 15 años y de nadie más es un poco polémico. Hay más opiniones, ¿sabes? Hay más gente que puede comprobar. Bebés muertos. Claro. Vale, ya está. Es que ahí está la cosa. Entonces Tú luego lo creo. miras la televisión y, claro, puedes tener al típico hombre vestido de gris, con su corbata, con su todo, diciendo hechos, datos, estadísticas. Te puedo hablar de todo. Pero si pones a una chica joven y guapa al lado, que está un poco llorando y que dice, ya, sí, no, sí, eso está todo muy bien. Pero a mí, personalmente, me pasó esto. Entonces, claro, ella extrapola su experiencia personal a la imagen global de un problema. Y claro, tú no le vas a llevar la contraria, porque ella o él ha vivido eso personalmente. Y llevarle la contraria sería, primero, de muy mala educación, y segundo, de no tener ninguna clase de corazón. Y recordemos que Kuwait es la costa de Irak. Irak es un país sin costa. Sin costa. Lo que tiene Irak al lado es el Golfo Pérsico. Y justo la parte que está entre el Golfo Pérsico y Irak es Kuwait. Me refiero, es un país hecho para taponar la salida del mar de Irak. De hecho, Kuwait fue puerto, incluso fue puerto de Irak como de facto, ¿no? Pero cuando los países se llevaban bien. Pero bueno, Que ya ves tú, Saddam Hussein lo único que quería era montarse un Benidorm donde hacerse una paella ahí en la costa, y ha tenido que venir el jodido bus a joderle el plan. que Saddam Hussein, yo no, es que de pequeño yo directamente pensaba dictador. Es que ahora mismo que tengo que darle un voto de confianza a Saddam Hussein, o qué tengo que hacer con esta vida. ¿Cómo yo como individuo, a ver, yo no he estado vivo en este momento, pero las consecuencias sí que las he vivido. Yo como individuo, ¿qué puedo hacer ante este tipo de cosas? Es que no sé, es indignante. Usar bueno, sí, el a ver. análisis crítico, que no uso el pueblo americano. Ya, bueno, pero llega tarde. Sí, no, a ver, llega, sí, de todas 20 años formas, después. sí, una cosa es que Estados Unidos sea una especie de cantina de hombres reptiles que comen bebés, pero eso no quita que Saddam Hussein no sea un hijo de la grandísima puta también, ¿eh? Sí, yo creo que toda la gente en el poder, bueno, sí, todos, Claro. todos tienen gran Al fin y parte. al cabo, de ¿qué poder. diferencia hay? En Estados Unidos pues se comen a los bebés, y en Irak pues los matan tirándolos por En ahí. Irak los dejan La diferencia no es muriendo de frío. mucha, es solo estética. En Irak los dejan muriendo de frío a la intemperie. Claro. En fin, pues esa es la historia de Nayia. ¿Tú la conocías, Igor? No lo conocía, pero ahora, ¿sabes? Algunos hechos para mí sobre Saddam Hussein, como has dicho, se han revelado desde otro punto de vista. Claro, otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva, eso es. Yo entiendo que empezar guerra en tu país con las palabras de la chica de 15 años es un poco polémico, pero esto no... ¿Un poco? Un poco, sí, es muy polémico, pero esto no te da permiso para matar a otros, ¿sabes? No, obviamente no. Pero bueno, efectivamente Saddam Hussein no fue un ángel. Posiblemente fue un agente entrenado por la CIA, como se comenta. O por KGB. O por KGB o lo que sea, seguramente está puesto por alguien, pero da igual, aquí hablamos de una guerra que dura hasta hoy de una forma u otra. Total, que se fue a la mierda por un falso testimonio. Totalmente. Es como el meme este de la pequeña ficha de dominó que acaba en una pared cayéndose. Sí. Y es niña de 15 años habla sobre bebés en la televisión, decapitan a 200 personas en ISIS. Claro, y ahora ¿qué voy a hacer la próxima vez que vea a una niña de 15 años hablando en el Congreso de Estados Unidos? ¿Tengo que ponerme escéptico? Sí, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos enseña esto es que nunca hay que dejar que una mujer... Pierda todos sus derechos. No escuchen a la far right, por favor. Sí, antes de hablar de temas de alt-right, tú, David, tú también has tenido un tema. Correcto. Yo quería empezar primero que todo, cuando hablamos de conspiraciones, la mayoría de gente piensa en los hombres de negro que vienen a tocarte a la puerta de tu casa porque sabes algo o porque quieren algo de ti. Con Quizás pirámide, secuestrar- con ojo, sí. Correcto. Secuestrar a tu hija, lavarte el cerebro, drogarte y ponerte micrófonos por la casa. Todo eso tiene un origen que al final acabó calando al subconsciente de la población de Estados Unidos
Y ese subconsciente creó películas, series y de todo, que al final nos acabaron colando a nosotros también. Y el origen de todo eso puede incluso llegar a ser esta teoría de conspiración. Una teoría que al principio pues la gente creía, más o menos, no estaba confirmada, pero que en 1975 se confirmó. Estoy hablando del proyecto MK Ultra, ¿vale? Fue un proyecto que lo hicieron... No es Mortal Kombat, perdón. No es Mortal Kombat. No es Mortal No Kombat. es Mortal Kombat Ultra, ¿no? Ah, no, es no, Mortal desde luego. Kombat Ultra, sí. No vamos a hacer fatalities ni nada de eso. Pero bueno, es un proyecto que fue realizado por la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de Operaciones Especiales, ¿vale? El objetivo principal del proyecto era, bueno, el principal, uno de ellos, sería crear una droga que, para usarla en interrogatorios o con disidentes políticos, poder sonsacarles la verdad. Incluso poder manipularlos un poco mentalmente, ¿vale? Aparte de eso, entre otros objetivos, tenía también crear nuevas formas de interrogatorios, de tortura, de manipulación mental, de poder borrar recuerdos de una persona. Claro, se demostró que esos experimentos se llevaron a cabo entre la población civil estadounidense y canadiense. Pero no eran solo que secuestraban a gente y se los llevaban a un despacho oscuro detrás de la Casa Blanca. No. El programa abarcó desde 1950 hasta 1973. Y estuvieron involucrados alrededor de unas 80 instituciones, incluyendo 44 universidades. También se incluyeron cárceles, hospitales y clínicas privadas de psicología. Quiero dejar esto aparte un segundo y preguntaros, pues Sí, eso, sí. ¿qué opináis? ¿Qué opino? Que. Bueno, Igor. Yo sé que en Estados Unidos en algunas clínicas empezaron a usar hace mucho tiempo LSD para probar cómo va con la gente loca, con la gente con enfermedades. Y algunas investigaciones dijeron que sí, que LSD en algunos puntos, en algunos momentos puede ayudar a los enfermos. Y después, por mi parte, te sorprenderías la cantidad de estudios de psicologías que hay financiados. Bueno, obviamente el sistema público financia muchos estudios, pero estudios de psicología que se llevan a cabo de forma práctica. Por ejemplo, bueno, no hablamos de lo subliminal que está en todas partes. Me refiero a la canción del Mercadona, es un mensaje subliminal, poco subliminal, muy directo. Pero, por ejemplo, el rojo en las tiendas de comida rápida te indica hambre, el ojo rojo y el amarillo. Por eso, bueno, ese tipo de cosas como que siempre hubo. Pero, por ejemplo, estudios psicológicos, hay muchos confirmados. En Estados Unidos el tema es que muchos archivos se desclasifican y salen a la luz y, por ejemplo, o los mismos protagonistas los descubren. Habían gemelos que se habían separado al nacer deliberadamente por psicólogos para estudiar cómo crecían en ambientes diferentes, ¿no? Tienes un hermano gemelo, pues tu hermano gemelo se cría en esta familia pobre y que te da amor, y el otro en esta familia rica que no te da amor, o al revés, o lo que sea. Pues este tipo de cosas es mucho, y no me extraña que vayan todavía más allá de esto. No, es lo que iba a decir. Por eso quería comentar primero un poco la introducción y luego que me dieseis vuestra opinión, porque cuando hablas de conspiraciones, mucha gente conoce el MK Ultra. Sí. Hay mucha gente que sigue pensando pues, que es una conspiración, que no es verdad, que... No. Es verdad, desde 1975 se sabe que es verdad, es lo que iba a decir ahora, pero también hay un pequeño detalle, un pequeño matiz que me gustaría dar, que es que la mayoría de gente, pues claro, dice, bueno, experimentos psicológicos, tal... Y claro, y se imaginan pues lo típico de las películas, el chico en el sillón y a lo mejor el doctor que le da unas pastillitas de LSD para ver cómo reacciona, toma notas, un pequeño estudio. No, pero esto fue algo monstruoso. O sea, estamos hablando de algo Perturbador. y heavy. O sea, estamos hablando de sacrificios humanos. No tanto, pero casi. ¿Vale? Pues voy a seguir un poquito. Tranquilo que Igor va a hablar de sacrificios humanos. Exacto. Mira, en 1975 el comité Church y la comisión Gerald Ford investigan las actividades de MK Ultra debido a un artículo que publicó el New York Times poniendo en voz alta las preocupaciones de mucha gente que ya había empezado a sospechar de que algo estaba pasando.
Mucha coincidencia, justo cuando aprobaron que esos dos comités y la comisión Gerald Ford investigaran el asunto, el director de la CIA en aquel entonces, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos al respecto. Entonces las investigaciones solo se pudieron llevar a cabo a través de testimonios que quisiesen declarar y unos pequeños y pocos documentos que habían sobrevivido a la purga. ¿Vale? Hasta el año 2001 no se terminaron de desclasificar todos los documentos del MK Ultra. O sea, hasta el año 2001 nunca nadie supo toda la verdad de lo que realmente hizo la CIA en suelo estadounidense con propios ciudadanos estadounidenses y, quizás más importante incluso, en suelo canadiense con ciudadanos de Canadá. Entre varias cositas, que aquí es lo que quiero ir comentando, esto va a ser más como pequeñas anécdotas o pequeñas cositas que han hecho los presidentes, o sea, la CIA. Sí. Un pequeño detalle A que ver, quiero a ver. poner A es, dentro del MK Ultra había hasta 150 subproyectos y no se conoce el propósito de prácticamente ninguno de ellos. Se sabe solo un poquito de lo que se salvó, ¿vale? Como bien he dicho antes, el objetivo era crear una droga para poder sacar la verdad a la gente. Pero voy a hablar de un pequeño detalle que es algunos métodos que utilizaban, ¿vale? Lo utilizaban entre militares, presos, civiles e incluso propios miembros de la CIA. Miembros un poquito críticos, que ya hablaré de ello un poco más adelante, con la CIA también los investigaban con ellos, sin que, todo hay que decirlo, sin que ninguna de esas personas lo supiese. O sea, esto no es que firmaba, no, vamos a hacer un pequeño experimento contigo. No. La peña no tenía ni puta idea. La peña se creía que le habían recetado paracetamol en el médico y luego estaba viendo pollas que salían de las paredes. La gente le dijeron, te doy 100 euros si vienes al laboratorio. La gente, voy. Tal cual. Estados ¿Vale? Unidos, Entre Estados Unidos. varios métodos, aparte de, como bien ha dicho Igor, LSD, se usaban radiación, barbitúricos y anfetaminas simultáneamente con el LSD. Y es un proceso que se abandonó debido a la alta mortalidad entre los sujetos de pruebas. Radiación LSD, que puede ir mal. No, y luego mal? barbitúricos ¿Qué y puede ir mal? anfetaminas, que llevaba más que la señora que va a la panadería a Pero las 8 de la en mañana. esa época todo el mundo se metía anfetamina. No, desde luego con esto sí. Sí, a ver, ok. Vale, Pero no con radiación, ¿sabes? no, sí, dijeron, Radiación es mira, un poco difícil de encontrar. Si está bueno. Sí, es está como- bueno. pero básicamente están al mismo nivel que el típico quinceañero que se fuma 20 porros y se toma luego una Monster y dice, bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? Claro. Que luego tiene ahí una taquicardia que se le está saliendo el corazón por el culo. Sí. Eso yo, ¿eh? Vale, voy a decir un par de detallitos, ¿vale? Vamos a empezar con uno que es un psiquiatra llamado Donald Ewen Cameron. Se mudó de Nueva York a Montreal semanalmente. Este hombre trabajaba para el proyecto MK Sí. Ultra para experimentar con gente en la Universidad McGill de Montreal, ¿vale? Como dato curioso, Donald Ewen Cameron, este psicólogo escocés, por cierto, en aquel entonces era el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y canadiense y miembro del Tribunal Médico de Nuremberg. Estaba en todos, ¿eh? O sea, hijo de la grandísima. Claro, era. Sí. Y imagínate la cantidad de favores y de mentiras que tienes que hacer para llegar hasta ahí, ¿no? No, ahí, lo que te decía, o sea, 44 de administraciones. O sea, ahí hay más cantidad. manos, todo el mundo sabía, Una persona básicamente. no puede gestionar 44 cosas. No, La no, cantidad eso también es de imposible. mentiras que necesitas llevar mientras tienes este cargo. Totalmente, sí, porque no tienes ni idea claramente de todas esas cosas. Son muy... Claro. Y al final es ir probando sobre la gente, ¿sabes? Muere, pues no funciona. Sí, tal cual. Y luego tienes que mentir sobre eso, obvio. Bueno. Vale. Siguiente detalle, ¿vale? Theodor Kaczynski fue una de las víctimas con la que investigaron en el MK Ultra. Esta víctima de los experimentos de MK Ultra es también conocido por su alias, el Unabomber. Una bomber, ¿eh? Experimentaron con él en MK Ultra cuando tenía 16 años y luego se convirtió en el terrorista Unabomber, que Muy claro, famoso. muy famoso. En la propia edificio del FBI, si mal no recuerdo, habían cogido la cabaña del Unabomber y la habían cogido y la habían puesto en un garaje tal cual. Que yo quiero ir a visitarla, eso tiene que ser como ir a Portaventura, tiene que estar guay. Totalmente. Vale, otro pequeño detalle. Lawrence Titter, abogado de Sirhan, asesino de Robert F. Kennedy, Ajá.
afirmó que Sirhan estaba bajo los efectos de la hipnosis cuando realizó el disparo y enlazaba este hecho con el hecho de que supuestamente él era víctima también del proyecto de MKUltra. No, no es el Robert Kennedy, no es JFK. Me refiero No. a Robert Kennedy, fue el otro hermano que murió, que fue, si no me equivoco, en una tarima en mitad de la calle, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, correcto. Con o en un pasillo. Fue en un pasillo, pero fue después de hablar a la gente. Era un lugar donde estaba petado de gente y como que murió en mitad al rodeado de gente, ¿no? No sé. Que eso sí que le tocaron bien los huevos a la CIA porque se cargaban a su hermano mayor, a él y a la waifu de los dos, a Marilyn Monroe. Sí, que fueron los dos, se la chingaron. Bueno, hay mucha teoría conspiranoica detrás de esa familia, ¿eh? Sí, Mucha. Sí, totalmente. Y también quiero contar un detallito muy curioso que no me esperaba mientras que estaba investigando este tema. A ver. Porque yo soy muy fan de pues el tema de las sectas, así bien macabro, de suicidios en masa. ¿Vale? Jonestown, ¿vale? La ubicación de Guayana del culto de Jim Jones, el artífice de lo que luego se supo que. Perdón por interrumpir, pero creo que Igor va a hablar también sobre lo que pasó en Jonestown. No, tranquilo, yo no voy a tratar mucho sobre el Vale. tema. La verdad que no tengo muchos datos de Jonestown. Sigue. No tengo muchos pasa datos de nada. ¿Qué Jonestown. pasa en Sí, no pasa Jonestown? nada. Vale, pues nada, simplemente fue el artífice de uno de los mayores suicidios de la historia. En masa, pues por su secta llamada el Templo del Pueblo. Se pensó y se conjeturaba más o menos que era un sitio en el que el MKUltra metió mano y les suministró drogas para investigar los efectos de ciertas drogas entre la población de la secta. Vale, pues aquí la cosa es cuando se pone un poquito rara porque cuando el proyecto MKUltra finalizó, el congresista Leo Ryan, un conocido crítico de la CIA y del proyecto, fue asesinado por miembros del Templo del Pueblo después de que él visitara Jonestown en persona para investigar diversas irregularidades. Aquí vamos a poner algo divertido. Sidney Gottlieb es el principal responsable del proyecto, ¿vale? Junto a Donald Ewen Cameron, que es el psicólogo del que se hablaba antes. ¿Sabes que Gottlieb significa amor de Dios en alemán? Pues no le afecta mucho el amor de Dios porque menudo hijo de la grandísima puta. A ver, ¿qué hizo? Bueno, pues junto con el psicólogo que os he hablado antes, el que se iba de Canadá arriba y para abajo, dirigieron clínicas psiquiátricas privadas en Montreal, ¿vale? Donde el otro también hacía investigaciones, en las que usando técnicas de la CIA trabajaban para el mejor postor, o sea, para gente que le pagaba, para, entre otras cosas, borrar las memorias de esposas o de herederos para declararlos interdictos. ¿Ves? Sí, yo había visto que el MKUltra era para borrar memoria. Básicamente, que agentes del FBI, como que muchos fueron agentes del FBI los que hablaron de todo esto, los mismos ex agentes los que desvelaron gran parte de la verdad detrás de MKUltra. Vale, y con los últimos dos cositas ya termino, ¿vale? Sí. Este psicólogo del que ya he hablado, esta va a ser la tercera vez, salió del proyecto de MKUltra en 1964, ¿vale? En 1967 murió mientras practicaba escalada. En ese mismo instante, en el instante antes de que llegase el cadáver a casa, su propia familia, conforme llegó la llamada, fueron a su despacho, cogieron todos los documentos y los quemaron todos. Eso ahí lo dejo, ¿vale? Cosas que pasan. Sí, y ahora la cerecita sobre el Día cotidiano. El personaje más interesante, desde mi punto de vista de esta conspiración, es Frank Olson, ¿vale? Químico y espía estadounidense, murió mientras realizaba una investigación sobre la guerra biológica, ¿vale? Claro, Frank Olson, bueno, ¿cuándo murió? 1960 y pico, tal, vale, X. La cuestión es que el gobierno de los Estados Unidos admitió que se le había suministrado grandes dosis de LSD sin su consentimiento por parte de los miembros del proyecto MKUltra. Pero aquí está la cosita divertida. Frank Olson pertenecía a un departamento secreto del ejército, división de operaciones especiales de Fort Detrick. Estaba involucrado en investigaciones sobre armas biológicas y experimentaba con drogas de control mental. En 1953 era el jefe de operaciones especiales de la CIA, ¿vale? Y trabajó personalmente también en el proyecto de MKUltra, cosa que está muy interesante. Vale, pues la cuestión es que Frank Olson confesó cosas acerca de torturas llevadas a cabo por la CIA en Alemania y una guerra biológica que supuestamente estaban llevando sobre Corea del Norte, ¿vale? En 1953, no 63, perdón, murió supuestamente al arrojarse por la ventana del 11º piso del Hotel Pennsylvania, muriendo en el impacto. Todo el mundo dijo que era un suicidio, todas las investigaciones apuntaban que era un suicidio. Se suicida mucha gente en este mundo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que la familia no estaba muy convencida y siguió insistiendo en que, pues,
exhumasen el cuerpo, investigasen Sí. cuál era la muerte real. Cosa que pasó en 1994. Sí. ¿Vale? El cuerpo de Frank fue exhumado a petición de su hijo y el forense determinó que Frank murió de un trauma a la cabeza previo a ser arrojado por la ventana Detective del hotel. Conan. Y que incluso cuando lo tiraron por el hotel, claro, te cortas con el cristal. Claro. No sangró por las heridas porque ya llevaba un ratito muerto. O sea que, claro, las películas americanas lo cogen todo de la realidad, porque es típico de historia de Totalmente. del libro de crímenes y todo esto. Sí, sí, el hijo tenía que ir con la pajarita que te cambia la voz de Detective Conan investigando el caso, porque Muy joder. fuerte, muy fuerte. Y con eso es todo. Con eso es todo. Una pregunta, claro, estos son para que os hagáis una idea, para poner un poco el contexto. El MK Ultra fue una teoría de la conspiración muy fuerte. Mucha gente creía en ello cuando se llevó a cabo, que fueron en los años 50, principios de los 60, básicamente. Hasta el 74. Hasta el 74. Pero sobre todo en los años 50 es cuando más... 60. 50, Guerra 60. de Vietnam. Guerra de Vietnam, pero también un poco Guerra Fría, porque Sí. los rusos en esa época también hacían experimentos muy polémicos. Sí, 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 En esa época hacían experimentos muy polémicos y un poco de guerra del saber de esto. Y una pregunta que no sé si lo has dicho, pero no me acuerdo. O sea que esto nació en los 50, se maduró en los 60, por así decirlo. ¿Cuándo fue revelado toda esta información? En el 74, el mismo año en el que terminaron las El operaciones. mismo año que terminó ese tiempo. Sí, porque yo había escuchado que gran parte de la información se liberó en los 80, es decir, 30 años después de que Sí. empezara, es decir, cuando prescribió la historia. Exacto. Incluso eso, hasta el 2001. Hasta el 2001. Y bueno, si es cierto todo esto, fueron 25 años de investigaciones. No es que fueron 25 años de investigaciones, sino que en el 2001 fue cuando se abrió al Todas. público No, las investigaciones que faltaban aún por ser... Quiero decir, si empezaron en los 50 y oficialmente terminó en el 75 o por ahí, sí. eso fueron 25 años de investigaciones, algo habrán aprendido. Ah, sí, pues desde luego, sí, no. Digo, en 25 años estudiando cosas, algo has aprendido. Sí, no, básicamente de esta investigación que hicieron salieron los manuales de interrogatorio de la CIA, que amigo. se siguen utilizando hasta el día de hoy. Ujú. Eso es lo que se sabe, obviamente. Obviamente. Lo que han aprendido y no sabemos que están utilizando, pues ahí se ha quedado. Claramente nunca sabremos hasta dónde han llegado sus descubrimientos, por así decirlo. Exacto. Yo lo que pienso sobre esto es la cosa, si los estadounidenses pueden diseñarme una droga sin adictivos y sin daño al cuerpo, que sigan. No, sí, eso desde luego. Que sigan, por favor. Yo voy a mandar mi dinero para Sí, eso. sí, claro, exacto. Una droga sin adictivos no es una droga, tío. De verdad. Pero bueno, Y eso es todo por ahora en MK Ultra. MK Ultra, una de las teorías conspiranoicas sin duda más famosas y de hecho lo tenemos en el imaginario popular, tenemos quizás la escena más famosa sea la de la naranja mecánica cuando le obligaban a ver las cosas. Correcto. O Ojos de Fuego, el libro de Stephen King. Referencias hay muchísimas. Clockwork Orange, por ejemplo, la película. Sí, Y lo el acabo de libro. decir, lo acabo de decir. Eso es. Sí, ¿cómo se llama en ruso? No sé. en inglés será Clockwork Orange. Sí, en España, la naranja mecánica. Sí, más o menos así en ruso será. Vale. Muy bien. Y sí, ¿no? Uno de los casos más famosos y totalmente como que nunca, yo creo que lo que se ha descubierto en MK Ultra de alguna forma nos ha afectado en nuestra vida. De alguna forma Sí, u otra. sí, Seguro. por supuesto. Seguro. Porque, a ver, ¿con qué cara le dices a alguien que te está diciendo, no, es que el gobierno puede que tal? No, pero eso es una locura. O sea, ¿cómo van a estar haciendo eso? Y luego te ves todas estas movidas y dices, joder. Bueno, la sugestión es una realidad y la sugestión yo lo llevo a la actualidad. Las redes sociales están hechas para ser adictivas, están hechas para transmitirte no información sino emoción, para transmitirte felicidad, para transmitirte rechazo, para transmitirte asco, ira. me refiero, yo creo que hay mucha cuestión detrás de todo esto. No digo que sea en MK Ultra, pero digo que a partir del MK Ultra surgió todo lo demás. Por lo menos estadounidenses lo publican. Has dicho que rusos también hicieron muchas investigaciones y yo te puedo decir que todo esto es un secreto y no se sabe nada de esto en Rusia. Porque los rusos sabéis guardar secretos. Sí, sabemos no publicarlo antes del tiempo, ¿sabes? Ya, pero bueno, tú eres un ruso muy poco ruso y también tienes un tema de conspiración. ¿Es de Rusia?
No es de Rusia, es de Estados Unidos otra vez. Qué Y- raro. Sí, pero es más de Japón, porque esta teoría se llamaba Project Sunshine, el proyecto Sunshine, básicamente. Y es una cosa que flipé. Era básicamente el estudio de cadáveres de bebés después de que los estadounidenses bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Lo que hicieron estadounidenses era robar los cuerpos de cadáveres, robar sus partes y investigar cómo las sustancias tipo isótope SR90 afecta al cuerpo humano. Y bueno, este proyecto empezó en 1953. ¿Ya puedo seguir o todavía tenemos debate sobre el tema anterior? Estás empezando. Pues Project Sunshine... Project Sunshine empezó en 1953 y básicamente era eso, investigar cómo afecta los isótopes al cuerpo humano después de bombardear ciudades. Este proyecto nació después de otro proyecto que se llamaba Proyecto Gabriel. Este proyecto Gabriel, su conclusión era que el isótope SR90 daña muchísimo el cuerpo humano, daña muchísimo a la salud. El isótopo ese es el isótopo radioactivo, ¿no? Sí, Strontium 90 se llama ese isótope. Pues después de Proyecto Gabriel, la conclusión de este proyecto era que el isótope daña muchísimo a los humanos y los estadounidenses pensaron, vale, acabamos de bombardear a Japón, vamos a ver qué pasa con sus cuerpos, con sus cadáveres. Con los cuerpos de sus bebés. Con cuerpos de su bebé, sí. Básicamente eso, empezaron a robar los cuerpos, digo robar porque no era oficial, y el participante del Comité de Energía Atómica de Estados Unidos, Dr. Willard Libby, dijo que los datos que sacaron durante esta investigación han sido pocos, han sido insuficientes para aprender bien lo que pasaba. No concluyente, ¿no? Sí, y lo que dijo me parece un poco inhumano. Él dijo, no sé cómo conseguir estos cuerpos, pero quiero decir que esto es importancia primera para nuestro país. Cualquier persona que pueda robar el cuerpo lo va a hacer a favor de su país. Es un patriota. Estaba loco por esos bebés. Polémico, Sí, ¿no? sí, sí, muy polémico, muy Es como polémico. Estaba tú dices a tu deseando propio, tener esos sí, bebés. sí. Tú dices a tu propio pueblo, por favor, robar a niños muertos. Así eres patriota. Y bueno, al final ocurrió que después de robar 1.500 ejemplos de trozos de partes de cuerpo humanos, analizaron solo 500 y todos esos cadáveres, casi todos esos cadáveres eran bebés. También eso afectó no solo al pueblo japonés, porque en Nagasaki y Hiroshima también estaban la gente de otros países, de otras naciones. Y de hecho hay una situación confirmada de una madre de Britania, de Inglaterra. Sí. Los doctores de Inglaterra quitaron las piernas de su hijo. Sí. Y para que no sepa qué pasó con su hijo, le dijeron que no le permitieron vestir su hijo antes de enterrarlo. Ah, No le permitieron ni verlo. claro. Por quitar, obvio, las piernas de su Nah. hijo para investigar. Ya, si no las va a usar, ¿para qué las quiere? No, ya está claro. Claro. ¿Por qué lo quieres vestir si no hay? Sí. A ver, si está muerto el bebé, ¿qué más te da, no? ¿Sabes? O sea, déjamelo a mí y hago así. Cogieron bebés claramente porque ocupaban menos espacio. Claro. No, cogieron bebés porque querían aprender cómo afecta la radiación A los bebés. a los huesos, a piel desarrollándose, de la persona que todavía estaba desarrollándose antes de morir. Claro. Porque aprender a investigar el cuerpo de adulto, ¿para qué? Ya es desarrollado, no va a crecer más, ¿sabes? Claro, me imagino que este tipo de experimentos lo hacían pensando en el espacio, en enviar bebés al espacio, todo esto, el tema de que hay mucha radiación por ahí, de cómo te afecta el crecimiento, lo cual tú piensas científicamente es una misión bonita, pero claro, es usar bebés
Muy, muy, muy polémico, muy polémico. No solo esto, es muy polémico no decir nada a sus padres. Es robar básicamente cuerpos de niños, de familias, sin decir, sin avisar. Y luego el doctor principal de esa investigación dice, robar está guay. No está guay, tío. Por lo menos avisar, por lo menos decir algo, no sé, compensar, tío. Es que perdieron sus hijos y ahora pierden partes de sus hijos también. Para mí es un poco indigno, diría eso. Totalmente. Y bueno, luego en 1958 el proyecto Sunshine se transformó un poco, se modificó y se fue a Bélgica. ¿Por qué lo llaman Sunshine? Buena pregunta, ¿por qué lo llaman brillo del sol? Sí, brillo Porque del los sol. bebés son muy monos. Los bebés son muy... ¡Oh, hello, Sunshine! Ay, Con un piernas brazo, así, un brazo. ¿sabes? Con las dos piernas. No. Hostia, es horrible, tío. Bueno, entonces, continúo, perdón. Sí, no pasa nada. Y en 1958 trasladaron el proyecto de Estados Unidos a Bélgica y Bélgica empezó a hacer cosas bien, sin robar cadáveres. Bélgica, eso es. El segundo país más oscuro del mundo después de Estados Unidos. Sí, pero lo hicieron bien, investigaron bien, porque su investigación no ha sido sobre cuerpos humanos. Lo que investigaron era el territorio y los trozos de tierra. Vale. Investigaron esto y investigaron cómo la hierba de esta tierra afecta a las vacas, a ovejas, porque al final este isótopo se pasaba de terreno, se pasaba al cuerpo de vaca, luego vaca da la leche que toma humano. Claro. Y eso lo iban a investigar. Claro. Y al final ha ocurrido que este isótopo, después de la leche, y al final ocurrió que esta leche casi no afecta al cuerpo humano y se puede tomarlo sin problemas. Bueno, bueno saberlo. Los belgas han hecho una cosa buena para el mundo. Por lo menos, sí, por lo menos. Sí. Pero lo que hicieron los estadounidenses era básicamente quitar piernas, manos y pedir más. ¿Dónde están todas las piernas y todas las manos? Exacto. Exacto. ¿Están en la mesita de noche de Tom Cruise? En plan que se le ha montado una Sí. figurita. Sí, o montarán los pegarán como Warhammers, ¿no? Un poco. ¿Sabes, verdad? Sí, sí. Bueno, Imagínate, ahora hay algún centro de investigación de Estados Unidos con muchas piernas, con muchas manos, así. Claro, a lo mejor lo tienen en plan de Tienen una decoración, ¿sabes? O colección. sea, entras al laboratorio y hay una pecera gigante con una especie de bebé de 20 metros así. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Hombre, tiene que estar guapo. sí. Mira, ¿ves? Por eso ya merece la pena el proyecto. No, en plan, Por lo menos eso, sí. que bueno, que ¿quieres algo? Tengo muchos bebés y piernas de bebés. Si le quieres coger una, toma. Rarísimo, rarísimo. Pero por lo menos podemos comer y beber leche y comer carne. Comer carne. Gracias a bebés de japonés. Sí, de claro. Japón. Muchas gracias. Gracias, bebés. Bueno, sí. No, por la ciencia. Trozos, mejor dicho, no bebés. Gracias, trozos de bebés. Gracias, trozos de bebés. Yo hace poco he dado gracias a los millones de ratones que murieron por la ciencia. Imagínate. Pues los bebés también. Yo lo hago siempre antes de tomarme un paracetamol. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Bebés japoneses y el genocidio de los ratones. El genocidio de los ratones, sí, Claro. sí. Totalmente. ¿Tú no tenías un comentario de la ciudad Johnston? No, porque la verdad que no tiene nada que ver con este proyecto. Porque Vale. Entonces, es suicidio, ¿no? Supongo. Sí, suicidio colectivo. Eso es. suicidio colectivo. Vale. La masacre de Johnston. Entonces, ¿has terminado? Sí, básicamente eso. El tema, sí. Yo iba a hablar de esto, de que Estados Unidos son monstruos y luego me parece un poco polémico, ¿sabes? Primero cortan piernas de niños y luego dicen, mira, la chica de 15 años dice que bebés mueren en Irak. Buena esa. Es verdad. Buena. Tú quitas piernas, tío. ¿Tú qué piensas? No sé, ya. Yo pienso que estas tres historias son buenos ejemplos de que de una forma u otra las teorías conspirativas están justificadas porque hay una verdad oculta y hay una verdad oscura detrás sobre todo de gobiernos como Estados Unidos. Yo no tengo ni idea, la verdad, no hablo con conocimiento ni tampoco soy un experto. Bueno, También quiero de decir- Estados Unidos y de gobiernos en general. Digo Estados Unidos porque justo hoy de Estados Unidos, pero Sí. que esto puede... Es que yo creo que... hoy estamos hablando de teorías conspirativas que fueron confirmadas las tres. Te podemos compartir información al juntarla en la descripción de todas nuestras fuentes porque
Fueron todas las 3 teorías fueron reales. Pero claro, después de escuchar que Estados Unidos, por ejemplo, lava el cerebro con drogas, corta piernas de bebés muertos y se inventa guerras, ya la gente se puede creer cualquier cosa. La pandemia tiene todo el sentido del mundo. Sí, a ver, a mí no me parece tan grave porque básicamente lo que hacía mi abuelo todos los domingos en 1970 y pico, pero. O sea, ¿qué decir? Sí, a ver, monstruoso, tal, pero no está mal. Sí. Al escuchar las 3 historias, quiero decir que también ahora pienso que muchas teorías conspirológicas nacen a partir de hipocresía humana. Totalmente. Sí. Totalmente. No solo a partir de esto, pero también es una parte grande. Hipocresía tiene en las teorías conspirológicas. Sí. Totalmente. Pues sí. Pues bueno, teorías conspiranoicas que fueron ciertas. En los próximos podcasts hablaremos en los próximos podcasts de conspiraciones hablaremos de más de conspiraciones, las agruparemos por bloques. No siempre hablaremos de conspiraciones que fueron ciertas, simplemente queríamos empezar por este tema para decir, cuidado, que aquí vamos a decir mentiras, pero cuidado con las mentiras. Exacto. Seguro Nunca se que sabe tenemos que entre, como decía mi prima la Choni, entre broma y broma la verdad se asoma. Así que, Sí, entre broma y broma, el ropo se asoma. claro. Molaría tener un episodio de conspirologías idióticas. Idióticas, que Lo más son absurdo, ¿no? lo más absurdo, Lo más que es absurdo. difícil Hay de muchos. creerlo. Australia no existe, por ejemplo. Sí. Australia no existe. Lenin ¿cómo era? es hongo. Avril Lavigne está muerta y lleva siendo un extra desde hace 15 años. Claro. Hoy empezamos con teorías un poquito más serias, por así decirlo, porque hay muchos bebés en el camino. Pero claro, hay cosas más divertidas. Parecemos unos señores serios hablando de la triste que es el mundo, pero en realidad vamos a pasarla bien, ¿eh? Sí, no, vamos a pasarlo bien y vamos a hacer un speedrun de a ver cuánto tardan en cancelarnos. Sí, ya nos pueden cancelar con este programa, pero Sí, básicamente. por suerte no nos consuela Seguramente nadie. al final luego en edición lo censuraremos. Diré no sé qué de las mujeres y habrá una rayita negra aquí que hará pip, 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 pip. Si no hay nadie para cancelarnos, ¿podemos ser cancelados? No. Si me va nos a cancelar. cancelan es un buen señal, entonces lo hacemos todo bien, todo correcto. Eso lo pienso yo. Totalmente. Sí. No nos pueden cancelar porque más bajo de lo que estamos no vamos a caer. O sea, que no pasa nada. Bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien y nada, que nos volveremos a ver dentro de muy poco, en una semana con suerte y lo que sea, chicos.